cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta el miedo del silencio, cuando cueste más contra la pared. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, yo muy contento de poder iniciar nuevamente una nueva semana, esperando que en esta semana podamos aprovechar a lo máximo nuestro proceso de enseñanza. Antes de continuar con el tema preparado, me confirman el audio, por favor, cómo me están escuchando. Activen sus micrófonos. Se escucha bien, profe. Bien, bien, jóvenes. Si es así, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, ya se sumaron más participantes. Entonces vamos a dar continuidad con el tema que hemos programado para esta ocasión. Bueno, creo que los 4 participantes que veo en línea en este momento están siguiendo por el Zoom. Y bueno, esta transmisión también se está haciendo por el canal de YouTube. Pero independientemente, lo importante es que estamos utilizando todas las redes sociales, ¿no? Para poder compartir estas clases virtuales utilizando las diferentes aplicaciones para poder aprovechar al máximo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, dicho esto, entonces hoy vamos a hablar de un nuevo tema relacionado a lo que son los transistores. Hoy vamos a hablar de los transistores. Es un tema nuevo, que debemos conocer. ¿Para qué sirven, no, los transistores? ¿Para qué sirven los transistores? ¿Y dónde se utilizan, no? Entonces eso es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Bien, dicho esto, entonces vamos a ingresar rápidamente en materia. Y como pueden ver en pantalla, ahí tenemos lo que viene a ser los transistores. Fíjense de que tenemos varios tipos de transistores. El transistor en realidad es un componente también que ha venido evolucionando en los últimos tiempos gracias al avance de la tecnología. En el aula virtual de Google Classroom he subido también un video hoy, seguramente ya les ha llegado el mensaje a sus correos electrónicos, anunciando que he subido un nuevo material. En ese material es un video corto donde ustedes pueden ver la historia del transistor. ¿Cómo fue que se ha construido? ¿Quién lo construyó? ¿Quién diseñó el primer transistor? Entonces se dice que cuando se inventó el transistor por primera vez, allá por los 50, el año 40, estos transistores generalmente venían en forma de válvulas, que son simplemente unos tubos, unas lámparas gigantes. También podemos revisar la historia de que un transistor ocupaba mucho espacio, ¿no?, dentro de una tarjeta. Y las tarjetas eran tamaño de un departamento, de un cuarto, de un dormitorio. Imagínense en el tamaño, ¿no?, de estos componentes que utilizaban
¿quién sí imaginaría que eso iba a dar una función, ¿no? Y esa función venía como producto, tenía como producto ya sea imagen, sea sonido. Entonces, en la noche dice que cuando uno destapaba estos artefactos, porque eran gigantes, se veía como cuando nosotros subimos a una altura determinada y vemos a la ciudad, ¿no? Toda iluminada. Lo mismo se veía dentro de las tarjetas antiguamente con los primeros transistores. Hoy esa situación ya no es la misma, ha cambiado gracias a la evolución de la tecnología que viene avanzando, dicho sea de paso, con cambios trascendentales, cambios orientados, por ejemplo, al tamaño del componente, a la capacidad y al consumo de tensión. Antiguamente los transistores eran tan gigantes, pero ocupaban mucho espacio y consumían mucha energía. Y ustedes saben que cuando tenemos en casa un artefacto que consume mucha energía, eso genera más gasto cuando pagamos la factura. Entonces, por eso es que ya los expertos en la materia lo que han hecho ha sido diseñar en miniaturas. Lo que vemos simplemente son lo que nosotros de manera visible. Hay otros que se pueden ver simplemente con aparatos especiales. Ya eso hablamos de la microelectrónica. Pero en fin, ¿cuál es la función principal ahora de un transistor? La función de los transistores sirve para amplificar señales, sirve para reducir señales, sirve para generar polarización también de señales eléctricas. Esas son las funciones básicas de los transistores. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde se utilizan estos transistores? Estos transistores en realidad se utilizan en todas las tarjetas, en todas las placas, por no decir en todos los circuitos electrónicos, siempre vamos a encontrar lo que son los transistores. Entonces, esto como una introducción en lo que es un transistor. ¿Ya? Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, vemos un transistor que tiene 3 pines. ¿Sí? Tiene 3 pines y tenemos otro, parece un sombrerito. Esto, por ejemplo, que parece una pastilla o una cápsula, que parece un material de aluminio, son transistores de germanio. Ese es un material de germanio. Vayan tomando ustedes el apunte correspondiente de las partes más importantes que estamos hablando. Y estos transistores, por ejemplo, se utilizan en las tarjetas donde consumen mucha energía, es decir, donde sufren un calentamiento producto de mucha energía, de mucha tensión. Estos transistores, por ejemplo, también se utilizan mucho en lo que son los amplificadores de audio, equipos de sonido. ¿Por qué? Porque al enviar una señal audible para unos parlantes, imagínense los parlantes que se utilizan en los conciertos, son parlantes de mucha potencia, por lo tanto necesita también componentes que tengan mucha potencia. Entonces ahí se utilizan esos transistores de germanio, por eso es una especie de aluminio, para que caliente y el mismo se encargue de disipar esa propia temperatura. En cambio los otros que ustedes ven en la pantalla, que son de color negro, que están con 3 pines, ya vamos a ver eso enseguida, que cuáles son los nombres, cada pin tiene un nombre respectivo. Este material, por ejemplo, los negros son material de silicio, ya es otro material. Entonces, hasta aquí básicamente podemos decir 3 cosas. Lo primero, que el transistor sirve para amplificar, reducir señales eléctricas. Y cuando hablamos de tipos, hablamos de 2 tipos de transistores. El primero es el transistor de germanio, que parece de aluminio, que es nada más y nada menos para poder disipar la temperatura en el momento en que este transistor está realizando un trabajo. Ejemplo, cuando está emitiendo una señal audible para un concierto, porque esto viene de los amplificadores. Y el otro transistor que tenemos a la derecha, de color negro, con 3 pines, son transistores de silicio. El transistor de germanio también tiene 3 pines, así que vamos a ver luego eso, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están los tipos de transistores, ¿no? Los más importantes. Sigamos hablando. Hasta aquí me confirman cómo estamos con el tema del audio. Adelante, activen su micrófono, por favor.
¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, profe? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, antes de pasar a la siguiente página. ¿Alguna duda, alguna consulta que tenga, jóvenes? Es importante que todas las dudas sean despejadas. No puede haber dudas, jóvenes. Aquí pregunten con confianza. ¿Está todo claro? Por ahora sí, profe. Bien, vamos a continuar entonces viendo un poco de teoría. Aquí nuevamente vemos a los transistores que en su parte literal dice que un transistor simplemente es un dispositivo electrónico formado por materiales semiconductores. Ahora, aquí hagamos un paréntesis cuando hablamos de material semiconductor. ¿Qué quiere decir semiconductor? Recuerden bien ustedes, cuando estábamos hablando o cuando estábamos en técnico básico en electricidad, hablábamos de los materiales, que había conductores, que había aislantes y había semiconductores. Ahora, ¿qué se entiende por semiconductor? Semiconductor significa que un componente en algún momento determinado puede ser conductor y en otro momento determinado puede ser aislante. Entonces, el hecho de tener estas funciones, en algunas veces conductor y en otras veces aislante, a esto se lo encierra o se lo denomina semiconductores. Entonces, un transistor es un semiconductor. Además dice que es de uso muy habitual. Claro, como yo ya les decía, este transistor, este componente se utiliza en todas las tarjetas electrónicas, en la mayoría. Pues los encontramos presentes en cualquiera de los artefactos, eso es verdad. También podemos ver aquí, por ejemplo, dice los transistores son unos elementos que han facilitado en gran medida el diseño de los circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control. Entonces, esa es la importancia del transistor, que con el tiempo que ha venido evolucionando, los fabricantes han tratado de diseñar transistores, de construir transistores de menor tamaño, pero que sean de mejor calidad. Entonces, eso es en realidad un concepto básico de lo que viene a ser los diferentes transistores. También dice que un transistor es un dispositivo que regula el flujo de la corriente. Vamos a ver posteriormente un ejercicio. ¿Cómo es eso de que regula? Hasta ahí ustedes se dan cuenta que un transistor dice que regula el flujo de la corriente. ¿Regula qué significa? Aumentar o disminuir, pero tiene que haber un control. Eso es lo que significa la función de un transistor. Vamos a ver una imagen de ilustración para que ustedes puedan comprender mejor qué quiere decir eso. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos el funcionamiento del transistor. Dice que el funcionamiento del transistor está basado en tres aspectos. Primero, en corte. Segundo, activo. Y tercero, en saturación. Ahora, ¿qué significa cuando está en corte? Cuando está en corte significa que no deja pasar la corriente. Si hablamos, por ejemplo, en electricidad, si tenemos un conductor, desde el interruptor hasta el portalámpara, un conductor que tiene que llevar la corriente. ¿Qué pasa si alguien viene con un alicate de corte y lo va a cortar el conductor? ¿Será que pasa la corriente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero escucharlos. No pasa, profe. No pasa. ¿Qué pasa si colocamos una manguera de un lugar a otro para que lleve agua? Si cortamos, cerramos el grifo, ya no pasa el agua, pues por lógica, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llama un corte. Es decir, cuando un transistor está en modo corte, no deja pasar la corriente. Si hablamos, por ejemplo, de una ruta, alguien hace un bloqueo y no pasan las movilidades, esto es un corte al libre tránsito, también en la vida, ¿no es cierto? Entonces ese significa corte. Es algo muy fácil de poder comprender en términos de electrónica. Un corte es algo que no deja pasar la corriente. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el amplificador.
o sea, en modo activo. ¿Qué es en modo activo? ¿Qué se entiende por modo activo? Dice que es, entre paréntesis, amplificador. Pero más allá, ustedes pueden ver en el texto de la pantalla, dice controla el flujo de la corriente. Ah, es otra cosa esto, ¿no? O sea, cuando está en modo activo, en realidad está funcionando perfectamente. Está, digamos, controlando el paso de la corriente. Yo puedo decir, mediante un control, pasa la tensión, no pasa la tensión, pasa menos tensión o pasa más tensión. Es decir, cuando, es lo mismo que cuando nosotros colocamos un grifo o una manguera para llevar agua, no sé, a nuestro huerto y alguien está al otro extremo diciendo, aumentarle velocidad o aumentarle más agua, ¿no? Entonces aflojamos más el grifo, sale más agua, o mucha agua está saliendo, entonces disminuimos también. Esto se llama el modo activo. Eso es cuando un transistor está funcionando de manera correcta. Entonces, ya podemos identificar dos aspectos hasta aquí. El primero, cuando un transistor está en corte, para nosotros no sirve, no está funcionando. Cuando está en modo activo, está funcionando perfectamente. Vamos a ver ahora el modo en saturación. ¿Qué es en saturación? Aquí dice, en saturación, deja pasar toda la corriente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que cuando yo tengo una lavandería y resulta que tengo un grifo para soltar el agua, pero resulta que suelto el agua y cuando quiero cerrar no cierra. Gira, pero no cierra el agua. No cierra el paso del agua. Entonces, ¿qué significa? Que está mal, ¿no es cierto? Internamente, sus rodillos, bolilla, no sé qué tendrá, ¿no? Sus pernos, resorte. Entonces, por más que hagamos el esfuerzo de abrir, cerrar, nada, no hace ningún efecto y el agua sigue saliendo como si nada, normal. Esto en electrónica, en el caso de los transistores, esto se llama en saturación. Porque, ¿de qué te sirve tener un transistor en una etapa determinada dentro de una placa electrónica? Porque se supone que el transistor lo que tiene que hacer es estar en modo activo, es decir, disminuir, aumentar la tensión de acuerdo a la función que nosotros le damos como técnico o como fabricante. Pero si está pasando toda la tensión, o sea, llega a un extremo y resulta que al otro extremo va a salir lo mismo. Entonces ya no me sirve el transistor, simplemente se constituye como un puente. Entonces, y en electrónica no debe haber puentes, los puentes son excepcionales cuando se los requiere. Pero si un transistor se va a comportar como un puente, entonces está por demás. Entonces, muy raras veces se da esa figura. Entonces, esos tres aspectos, estimados participantes, deben tomar en cuenta el modo corte, el modo activo y el modo saturación. ¿Cuál de estos tres aspectos a nosotros nos sirve? ¿Qué dicen ustedes ahora? Quiero escuchar a todos, a ver. Sería el modo activo, profe. Josué dice modo activo. A ver, otro. ¿Qué dice Mendoza? No le escucho. Si no me equivoco, modo activo. Activo. Ya. Josué, Iván. Modo activo. Modo activo. Modo activo. Correcto. Entonces, a nosotros lo que nos sirve es el modo activo. ¿Ya? El modo activo. Y aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Para ilustrar mejor. En corte, por ejemplo, es cuando el agua ingresa, por ejemplo, por un sector aquí, ¿no? El modo de un grifo, ¿no? Ingresa, pero está cerrado, no pasa al otro extremo. Ese es en corte, igual que un grifo, ¿no? Abrimos y no pasa el agua, ese es en corte. Luego viene activo. Mira, aquí tenemos, aquí por ejemplo el grifo, cae una gotita de agua y aquí en el símbolo ingresan dos barritas, pero solamente sale uno. Entonces ahí hay un control, ¿ven? Hay un control. Dice, no, ustedes, si bien llegan hasta aquí dos, pero solamente sale uno, o si ingresan 4 electrones, va a salir 2. ¿ven? Entonces, eso significa modo activo, o sea, hay una función, se está comportando como transistor. Y finalmente hay el modo saturación. Fíjense, en el modo saturación llegan dos flechitas, pasan por medio del control las dos flechitas y siguen saliendo las dos. Entonces no existe ningún control. Esto se llama modo saturación. Entonces estos son los tres aspectos. No es fácil de entender. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No la escuché bien?
Bueno, ahora corresponde seguir profundizando. En este caso hablamos del tipo de transistores. Por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a profundizar en lo que son los transistores tipo BJT, el transistor BJT, y que además se subdivide en dos tipos de transistores. O sea, vamos a ver en realidad este tipo de transistores, el BJT. Y dice además que este transistor tiene dos tipos de polaridades. Existen lo que son los NPNs y los PNP. A tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver los transistores que tienen polaridad NP, los transistores tipo FE, los UJT y los de potencia. Pero por ahora nosotros nos vamos a concentrar en el transistor tipo BJT con sus dos características, el NPN y el PNP. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, seguramente están tomando la captura. Además, el texto del cual yo en este momento estoy haciendo la explicación, también ya lo he subido a la plataforma de Google Classroom. Entonces, una vez que terminemos la clase virtual, ustedes pueden volver a repasar, a poder volver a ver este material, o mañana en sus tiempos libres pegar otra repasadita, ¿no? También está el texto ya en nuestra plataforma. Además, está acompañado con un video que hemos subido sobre la historia de los transistores. Bien, entonces vamos a continuar con lo que vienen a ser los transistores. Bien, aquí tenemos, dice, existen varios tipos de transistores. Evidentemente existen varios tipos de transistores, pero lo que nosotros vamos a hacer énfasis son los BJT, ¿no? El primero que dijimos, ¿no? Transistor bipolar de juntura significa. Aquí está el transistor BJT. Aquí quiero que nos concentremos en este tipo de transistor. Esta es la clave del transistor, ¿no? Entonces debemos conocer bien este tipo de transistores. Es importante, jóvenes, que puedan conocer los símbolos del transistor. O sea, si no conocemos los símbolos del transistor, podemos tener algunos problemas. Ahí está. Un transistor de unión bipolar BJT es el más común de los transistores. Por supuesto, ¿no? O sea, en todas las tarjetas electrónicas siempre vamos a encontrar transistores de estas características, del tipo BJT, que son con dos polaridades NPN y PNP. Pero además cada transistor tiene 3 pines. Y esos 3 pines tienen un nombre. Por ejemplo, ustedes pueden ver el símbolo aquí del transistor. Vamos a ver un símbolo aquí. Por ejemplo, tenemos el símbolo del transistor PNP. Aquí tenemos el transistor PNP. Y aquí tenemos el transistor de tipo NPN. Si ustedes se fijan, hay una diferencia en el transistor PNP, en el pin que está señalado con la letra E, hay una flechita, pero que es hacia adentro el círculo. Y en el transistor NPN, en el indicador que está con la letra E, hay una flechita que está hacia afuera. Cuando nosotros veamos un símbolo, porque este es el símbolo del transistor, lo que está en recuadros es el símbolo de los transistores. Recuerden muy bien, jóvenes, que todos los componentes tienen su respectivo símbolo. Y en este caso, tenemos el símbolo del transistor de tipo PNP y el símbolo del transistor NPN. La diferencia es que el uno tiene la flecha hacia adentro y el otro la flecha hacia afuera.
Pero además, vamos a decir de que cada pin tiene un nombre. La letra E significa emisor, la letra C significa colector y la B que significa base. Entonces, nosotros podemos decir que un transistor BJT, independientemente de su polaridad, ya sea NPN o PNP, está compuesto por 3 pines o por 3 partes, que son base, emisor y colector. Eso es lo básico de un transistor. Un transistor, independientemente del tipo que sea, ya puede ser NPN o PNP, tiene 3 partes, que son emisor, base y colector. Pero además tiene su propia simbología. No son los mismos símbolos. Varía en la flechita. ¿Ya? Entonces, esos aspectos, jóvenes, a tomar en cuenta. Seguramente ustedes están anotando en sus cuadernos guía el símbolo del transistor. Porque estas preguntas son muy frecuentes, ¿no? En las evaluaciones. Ya dice el símbolo del transistor NPN. O indique cuál de los transistores es NPN y cuál es PNP, ¿no? Entonces nos guiamos a través de las flechitas y decimos, este transistor corresponde al NPN y PNP. ¿Qué significa PNP? Cuando hablamos del transistor tipo PNP, escuchen bien, significa que la base es positivo. Y cuando hablamos de transistor NPN, significa que la base es negativa. Esos son los datos básicos de un transistor. ¿Ya? Entonces, eso por favor a tomar muy en cuenta. Está por demás explicar entonces, ya vemos que son 2 tipos de transistores, NPN y PNP, tiene 3 partes, base, emisor y colector. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, estimados participantes? Activen sus micrófonos. Vamos bien, pero vamos bien. ¿Los demás? Se entiende, profe. Sí, profe, profe. Muy bien. Entonces, si es así, continuamos. Aquí tenemos algunas características de los transistores, pero siempre está orientado, ¿no?, a los 2 tipos de transistores, NPN y el PNP. Siempre, ¿no? O sea, cualquier transistor o bien es NPN o bien es PNP. No hay ningún problema en esa parte. Luego hablamos de otro transistor tipo FET, eso no vamos a profundizar. Vamos primeramente a conocer lo básico, ¿no?, del BJT, y una vez que conozcamos bien el transistor BJT, entonces ya vamos a entrar al otro tipo del transistor FET, ¿no?, que son simplemente reguladores, ¿no?, se utiliza mucho en televisión. Eso vamos a ver. Después hay el transistor MOSFET también, ¿no?, eso vamos a ver igual ya en otro tema específico. Bien, ya el tiempo nos va, creo que ya se va a cortar el tiempo de transmisión, y una vez que se acabe la transmisión vamos a volver nuevamente, pero esta vez ya vamos a hacer una demostración de la medición, en qué escala se mide en el multitester, cómo se identifica, cuánto debe medir. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? O sea, se va a cortar la transmisión y vamos a ingresar nuevamente por el mismo enlace y nos vamos a ahí tenemos el transistor y el multitester preparado. Entonces hacemos una pausa, jóvenes. Cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a lo que sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.
dime vos. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, y si alguna vez me faltas tú, Bien, vamos a continuar entonces con lo que viene a ser los transistores. Y como pueden ver, los transistores en realidad tienen tres partes, ¿no? Los transistores tienen tres partes. Los transistores, y como podemos ver, este transistor, por ejemplo, tiene tres pines. Aquí tiene uno, aquí tiene otro, y tenemos tres partes, ¿no? Entonces, este transistor, independientemente de su polaridad, puede ser tipo NPN o puede ser PNP. No hay ningún problema. Los transistores en realidad vienen en todas las tarjetas, independientemente de su función que cumple, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta. Aquí puedo ver un transistor. Aquí tengo un transistor. Aquí tengo otro transistor. Aquí tengo otro transistor. Bueno, los transistores prácticamente, yo diría, están en todas partes, ¿no? En todas partes están los transistores. Sí, entonces existen cientos, miles de transistores, en miniatura incluso, ¿no? Los transistores que generalmente nosotros no lo vemos. Aquí, por ejemplo, tenemos más transistores. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro transistor, y aquí tenemos otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este transistor está en una tarjeta, que su función es amplificar los colores. Entonces ahí tenemos lo que vienen a ser los diferentes transistores. Entonces un transistor básicamente está en todas las tarjetas, vienen todas. Viene por numeración. Ustedes saben que la resistencia, por ejemplo, es a través de código de colores. Es a través de código de colores. Pero en el caso de los transistores, viene por número. Entonces, evidentemente aquí ustedes no van a poder ver el número, pero cuando estén haciendo cuando ustedes puedan revisar los transistores en sus tarjetas, pues ahí van a poder ver, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un transistor. Es un transistor con tres pines. Entonces, así es la característica de todos los transistores. Entonces, ¿cómo nosotros procedemos cómo vamos a medir un transistor? Lo primero que se debe hacer en este caso
El multitester nosotros debemos poner en X1. Si es un transistor analógico, por ejemplo, aquí tengo X1, luego viene X100, 1K y por 10K. Generalmente, bueno, no es generalmente, no, sino que esta escala, toda la escala que viene desde X1 hasta 10K, es la escala del ohmio, siempre en los multitesters. Entonces la escala, ¿no? La resistencia vamos a medir en esta escala, los diodos medimos en esta escala, los transistores también medimos en esta escala, y los transistores también en esta escala. Quiero mencionar aquí algo muy importante. Si el transistor tiene 3 partes, eso sí que significa que un transistor tiene las siguientes partes, ¿no? Tiene base, tiene el emisor y tiene el colector. Estas son las 3 partes del transistor, ¿ya? Entonces yo puedo decir de que esta es la base, este es el emisor y este va a ser el colector, ¿no? Entonces ahí estoy con una flechita, creo que se ve en la pantalla. La pregunta es, ¿cuánto tiene que medir? Miren, vamos a hacer de cuenta que este transistor es del tipo NPN, ¿ya? Es un transistor tipo NPN y tiene 3 pines. Todos los transistores tienen 3 pines, no 3 terminales, base, emisor y colector. Vamos a hacer de cuenta que este es un transistor NPN. ¿Cómo voy a medir? En este caso, cuando hablamos de transistores NPN y estoy utilizando este multitester analógico, anótese bien, cuando utilizamos este tester analógico, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Chicotillo negro negativo del tester, llevo a la base, ahí a la base. Chicotillo rojo al emisor. ¿Cuánto tiene que medir? Cuando un transistor está en buenas condiciones, jóvenes, vamos a hablar cuando está en buenas condiciones. La base en realidad en este caso viene a ser el punto común, ¿ya? Punto común de un transistor. Es decir, yo voy a poner la base aquí y el otro chicotillo llevo al emisor. Debe marcar. Luego me vengo al colector y debe medir. Eso significa punto común, que esta base yo no lo muevo. Ahora, no siempre la base va a estar en este extremo. La base puede estar en el medio o también puede estar en el sector derecho. En este caso, a modo de ilustración, lo tengo a la base como si fuera el primer pin, ¿no? Al lado izquierdo. Estamos suponiendo que el transistor, digamos, la base, justamente lo hemos encontrado en el lateral izquierdo, digo base. Y debe hacer juego con los dos. Agarro, entonces, digo, ¿no? Base, y luego vengo el colector, a la letra, al emisor, a la letra E. Si el transistor estuviera en buenas condiciones, pero además tomando en cuenta que está en X1, tomando en cuenta que está en X1, el tester debe medirte aproximadamente 5 ohmios, 5, 4, 6, 7 ohmios. Ahí debe llegar la aguja del tester, ¿ya? Ahí debe llegar siempre. Cuando está en X1, la aguja debe llegar al 5, 6, 7. Muy bien. He agarrado entonces la base. Agarré la base y el emisor dijimos que mide 5. Muy bien, ahora voy a saltar al colector. Traigo al colector, al fin del colector. ¿Cuánto tiene que marcar? Tiene que marcar también aproximadamente 5, 6, 4, eso es lo que debe marcar.
Si se da cuenta entonces, la base donde debe estar el emisor marca 5. Traigo al colector, marca 5. Si la base estuviera al medio, aquí digamos, en el punto medio, aquí, entonces lo que simplemente debo hacer es chicotillo rojo, voy al colector y debe medirte 5. Y luego me vengo al otro chicotillo, al otro extremo, igual de medirte 5. Entonces yo la base no lo voy a mover, porque gracias a la base es que yo voy a tener el juego libre, digamos, a ambos lados, para medir el transistor. ¿Qué pasa si la base estuviera aquí en el otro extremo, en este? Igual lo mismo, ¿no? Mantengo, igual de marcarte 5 aproximadamente. Entonces, yo lo primero que debo identificar en los transistores jóvenes es la base, ¿no? ¿Y cuál es la base? Es aquel que me permite identificar el juego con los dos restantes, ¿no? Del emisor y el colector, que se llaman los pins. Este es en el caso cuando un transistor está en buenas condiciones. Este es en el caso del transistor NPN. Hoy vamos a hablar del NPN. Ahora, ¿qué pasa cuando un transistor está en malas condiciones? ¿Qué va a pasar cuando un transistor está en malas condiciones? Suponiendo en el mismo ejemplo que la base es el primero, miren, voy a agarrar el chicotillo negro y voy a poner en el primero. Lo pongo en el primer pin, hago contactos reales que es en este momento. Puse el primero y me vengo al punto B. Vamos a nivelar la aguja como corresponde. ¿Ya? Y fíjense, no sé si ustedes logran ver, resulta que la aguja se va a 0. Se viene aquí a 0. Me vengo al otro extremo, igual se viene a 0. ¿Cuánto tiene que medir si estuviera bien el transistor? ¿Se acuerdan? Aproximadamente 5 ohmios. Pero si no mide ese valor en esa escala, si mide hasta 0, recuerden los 3 modos de trabajo del transistor. Si mide 0, o sea, mide una continuidad, ¿en qué tipo de modo estaría? ¿Modo activo, modo corte o modo saturación? En modo saturación. Correcto, estaría en modo saturación porque no está controlando nada. ¿Ya? Entonces, este transistor en este momento está en modo saturación. ¿Por qué? Porque es una continuidad directa, no regula nada, no reduce nada. Entonces, cuando un transistor está en malas condiciones, el solo hecho que usted ponga el primer chicotillo del tester, en un pin del transistor, y busca, ¿no?, al otro, y te mide 0, te marca full, automáticamente el transistor ya no sirve ya. Ya no sirve, hay que cambiar de este. Porque cuando está en buenas condiciones, siempre debe marcar aproximadamente unos 5, 6, 7 ohms. Pero si está mal, es fácil identificar, saber cuando un transistor está en buenas condiciones o está en malas condiciones. ¿Ya? Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. ¿cómo podemos saber las patas del transistor? ¿Cuáles son base, emisor o colector? Bueno, en este caso, cuando hablamos para identificar la base, simplemente buscamos el punto común. Es decir, hagamos de cuenta que yo en este transistor no sé cuál es base, o sea, no sé cuál es la base. Lo primero que debemos identificar es la base del transistor. Siempre la base. Identificamos la base. Y lo que hace cuando identificamos la base es lo siguiente. Simplemente colocamos el transistor en nuestro taller y buscamos con el chicotillo del tester, ¿no? Comenzamos por el primero. Vengo, agarro el primero, pongo ahí el chicotillo en el primer pin y vengo al medio y mide, digamos, los 5 ohmios. Mide los 5 ohmios. Entonces automáticamente me vengo al siguiente y resulta que no mide. Entonces yo tengo que descartar que este primer pin es la base. Entonces digo, este no es la base. ¿Por qué? Porque no es un punto común. Me vengo al medio, el negro, ¿no? Primero he puesto el primer pin y resulta que solamente a un lado mide y al otro no mide con los dos pines, mide solamente con uno.
Me vengo al medio, entonces ahora voy a seguir buscando, ¿no? Entonces vengo aquí atrás, ¿no? Estaba antes. Y resulta que mide 5. Mantengo ahí nomás el chicotillo negro y me vengo al último, al otro extremo. Y resulta que mide los 5. Ah, entonces digo, el punto medio es la base. Y los otros dos restantes vendrían a ser emisor y colector. Este es el primer paso. Hasta aquí no sé si me dejo entender. Lo primero, encontremos la base. ¿Se entiende para identificar la base? Sí. Ya. Suponiendo que he puesto en el primero, voy a volver nuevamente, vengo al primero, y el rojo voy al medio, y no mide. Vengo al tercero, mide, digamos, ¿no? Entonces automáticamente descarto que el primero sea base. ¿Por qué? Porque no hay juego con los dos restantes. ¿Qué pasa si vengo al medio y en el medio solamente marca con el 1? Vengo al otro, no marca. Entonces digo, no hay juego, no hay punto de equilibrio. Por lo tanto, el fin del medio no es la base. Sigo buscando. Me faltaría el tercero, el último. Me vengo al tercero. Ahora sí, el chicotillo rojo, el que me sobra, pongo al medio y resulta que me mide 5. Para que se cumpla la condición debe medir con los dos restantes, ¿no? Mide al medio. Y me vengo al otro extremo ahora. Y resulta que mide 5. Entonces la base no había sido el primero, no había sido el segundo, sí había sido el tercero. Este había sido el tercero. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo ahí, resulta que ahí traigo el rojo aquí, mide. Llevo el rojo al otro pin, mide. Entonces, este viene a ser la base. Esa es la forma como identifico yo la base. Hasta aquí, claro, cómo identificar una base. Sí, profe. Entonces, pero en el caso del transistor NPN. Estamos hablando del multitester analógico. Y ahora yo no sé qué tipo de multitester tienen ustedes. Por ejemplo, usted, Josué, ¿qué multitester tiene? ¿Analógico o digital? Digital, profe. Digital, es un caso especial eso. Vamos a ver también eso. Los demás compañeros. Mendoza, Iván, ¿qué tipo de multitester tienen? No, profe, no tengo todavía. No tengo multitester todavía, profe. Ya. Iván. Tengo el analógico. De este mismo entonces. Sí, vamos a conseguir. Sí, traten de conseguirse joven. Ya vamos a terminar el semestre y sería bueno que tengan, ¿no? Ahora, este es en el caso del transistor NPN. Si yo estoy utilizando este tipo de multitester analógico, ahora quiero hacer para el transistor PNP. PNP. Cuando yo voy a hacer para el transistor PNP, prácticamente es lo mismo, solo que ahora mi base en este tipo de multitester va a ser chicotillo rojo. Chicotillo rojo va a ser el punto común. Entonces traigo el chicotillo al primer punto y ahora el que va a jugar va a ser el negro. Hace rato era el chicotillo rojo, ¿no es cierto?, que me hacía el juego. Ahora es el negro. Vengo aquí, digo, punto medio, no mide. Vengo al segundo, sí mide. Entonces digo, no, esto no es la base. Sigo buscando, el rojo sigue buscando, el rojo traigo al medio ahora. Vengo atrás al primero y digo, mide 5. Mantengo nomás el rojo ahí. Me vengo al otro, mide. Entonces digo, este es un transistor PNP, porque el punto medio ha sido identificado con el chicotillo rojo. ¿Y el rojo qué significa en electricidad? Positivo. Entonces la base de este transistor había sido positiva. Y si es positivo, represento al PNP. ¿Se entiende hasta aquí lo que es PNP? Sí. Exactamente. Profe, de nuevo un poquito, de nuevo expliqué que el audio no se escucha muy bien, a veces, profe, se corta un poco. Ya. Bien. Decía de que en el NPN, el chicotillo que hacía punto medio, punto común, era el negro.
pero en este caso es el transistor PNP. Entonces aquí voy a trabajar con el chicotillo rojo. El rojo se encarga ahora de buscar. Vamos a presionar, vamos a poner aquí en el primer pin del transistor. Y voy a jugar con el negativo ahora. Vengo al medio y no mide. Vengo al extremo y resulta que mide. Entonces, para que cumpla la condición, el punto medio debe marcar con los dos restantes, porque tiene 3 pines el transistor, recuerden. Entonces, si una vez que identifico la base, debe haber juego con los otros 2 pines restantes. Entonces, en este caso, en el primero no me ha funcionado. Me vengo al segundo, pongo ahí el positivo, y chicotillo negro a un extremo, chicotillo negro, y digo, está midiendo, mide 5, 6, lo que hemos verificado, lo que hemos registrado. Mide 5, 6, muy bien. Mantengo el rojo, ahora me toca hacer la prueba con el otro extremo. Y me vengo al otro extremo, y resulta que mide también 5, 6. Y digo yo, la base está en el punto medio de este transistor, está en el medio, en la posición del medio, ahí se encuentra la base, pero además está con el chicotillo rojo. Al estar siendo el punto medio con el chicotillo de color rojo, es decir, con el positivo, digo que este transistor es PNP y los restantes vienen a ser emisores y colectores. El punto medio es la base. Entonces, esa es la forma como yo debo identificar o diferenciar cuando utilizo este multitester para identificar si un transistor es NPN o es PNP. Si estamos trabajando con este multitester, el transistor NPN, el transistor NPN va a ser, su base va a ser negativo. ¿Por qué? Yo voy a identificar con este, suponiendo que he identificado la base con este, digamos, ¿no? El punto medio. Vengo aquí al segundo, mide. Vengo al tercero, mide. El primero resulta que es la base, pero además está con el chicotillo negro, negativo, y por lo tanto este transistor, digo, es NPN, ¿no? Pero ¿qué pasa si hago al revés? Digo, no, me traen otro transistor y busco, y resulta que el que me ha permitido hacer el juego con los dos ha sido justamente también, digamos, ¿no? El primer, digamos, ¿no? El primer. Así de primero, vine al segundo, marcado, vine al tercero, marcado, entonces digo, este transistor es PNP. ¿Por qué? Porque la base ha sido detectada mediante el chicotillo rojo, positivo. Entonces este transistor es PNP, y el anterior que era NPN. ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? ¿Ahora o no? Sí, profe, ¿se entiende bien? Sí, profe, sí. Más claro que el agua, ¿no? Bien. Bien. Entonces, con este multitester es así como se debe identificar. Y ya para la próxima clase vamos a tratar de profundizar, es un poquito complejo el transistor, pero vamos a tratar de profundizar. El miércoles nos toca nuevamente con ustedes. Vamos a tratar de continuar, pero vamos a utilizar un multitester digital. ¿Ya? Digital, ¿no? Sí, aquí como pueden ver, aquí tengo un digital, y con ese vamos a también hacer la prueba. ¿Para qué? Para que el que tiene multitester analógico pueda trabajar con el analógico, y el que tiene digital, con el digital. Pero cuando hablamos de transistores, yo recomiendo, en este caso, ya utilizar los dos tipos de multitester, analógico y digital. ¿Y por qué? Aquí quiero regresar un poquito a la pregunta que hace rato hizo Josué, que me pareció muy interesante, donde decía, profe, ¿y cómo sé yo cuál es base, cuál es emisor, cuál es colector? Bueno, lo que hemos respondido hasta el momento es cómo identificar primeramente la base, porque esa es la clave, estimados participantes. La clave primeramente es identificar la base, ya sea NPN o PNP, cualquiera de los dos, pero la clave, jóvenes, primero es encontrar la base. Entonces, pero ¿cómo hago yo para identificar cuál es emisor y colector? En este caso yo les voy a enseñar, o les voy a dar una técnica, es a través del multitester. Precisamente con este digital yo puedo detectar cuál es emisor y cuál es colector. No existe una diferencia, ¿no? Los valores. Yo base emisor, mide, por decirle,
500 milivoltios, pero base colector resulta que mide 490. Entonces hay una diferencia de 10 puntos, ¿no? Entonces resulta que el que mide, por ejemplo, mayor cantidad es el emisor, ¿no? Cuando hablamos de multitester digital. Pero ¿qué pasa si yo no tengo, digamos, el multitester digital, solamente tengo el analógico, digamos, ¿no? Entonces vamos a ingresar a una página en el datasheet en el internet, donde también nosotros vamos a poder ver el transistor de esta forma, con su fotografía correspondiente, y en el mismo transistor, en el texto digital que está en el datasheet, ahí ya dice, ¿no? El primer pin número 1, el pin 1, el pin 2 y el pin 3. El 1 es la base, el 2 es el colector y el tercero es el emisor, ¿no? Entonces también ya hoy la tecnología nos da esas herramientas para poder identificar. Pero tampoco no tenemos que confiar, ¿no? Decir directamente ir al internet, sino que hay que revisar, porque primero hay que probar pues con el multitester para saber si está bien o está mal nuestro componente. Lo que tenemos que hacer es verificar con el multitester, independientemente si sea analógico o digital. Lo que nosotros primero debemos es medir con nuestro tester. ¿Cómo sabemos si está mal o está bien nuestros transistores? Es a través de los multitester. En los multitester nosotros vamos a poder identificar con exactitud si el transistor está en modo activo, está en saturación o está en corto o cortocircuito, también se denomina, ¿ya? Entonces, pero sugiero que la próxima clase no se falten, estén atentos, y ahí vamos a explicar ya con otros transistores y con otras técnicas también, para que ustedes puedan despejar todas las dudas. Pero mientras tanto, hasta aquí yo quisiera que vayan repasando nuevamente ustedes en sus tiempos libres, revisen el material que ya he subido a la plataforma, y también vayan, como les estuve enseñando en la anterior clase presencial, a desmontar los componentes, ¿no? Vayan desoldando los componentes de su tarjeta, desuelden los transistores, y ya intentando hacer esta medición, ¿no? Esta clase, claro, va a quedar también grabada. Yo enseguida voy a hacer las ediciones correspondientes y lo voy a volver a subir al canal de YouTube para que puedan ver, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes. Adelante, por favor, activen su micrófono. No, profe, una. Ya, porque si hay preguntas, si hay dudas, tienen que preguntar, ¿no? No tienen que callarse, jóvenes, es siempre preguntar, ¿no? Pero no es difícil, es cuestión simplemente de practicar, nada más.